Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Una vez más, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar Hachén, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor, si el Señor así lo permite, estar meditando en esta preciosa palabra. Gloria a Dios, vamos a estar esperando que a través de palabra y eficaz nos podamos conectar. Creo que estamos conectados con palabra y eficaz. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya a través de nuestros canales de Facebook y también, si el Señor lo permite, más adelante poder subir esta enseñanza a nuestra página de YouTube, donde vamos a también estar compartiendo estos mensajes. Siempre acuérdate que nosotros debemos aprovechar todos los medios a la mano para ganar a los paganos, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están alejados de la ciudadanía de Dios y que se están yendo a una eternidad sin Cristo, sin Hamashia, personas que se están perdiendo, y nosotros debemos procurar, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escucha, debemos procurar llevar este mensaje del Evangelio a todas las naciones para testimonio de todo el mundo, que todas las personas puedan conocer, puedan saber, puedan saber que hay un Dios todopoderoso, un Dios que les ama, un Dios que quiere lo mejor para ellos, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estar una vez más, bendito el nombre del Señor, entrando en la meditación de la palabra. Recuerda lo que nos dice el Señor allí en el Tanaj, en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, de Yehoshua. Yo creo que ya no lo sabemos de memoria, cuando el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda que cuando la Biblia nos habla allí de la Torá, nuestra Biblia Reina Valera lo traduce como ley, pero que la traducción correcta son instrucciones. Esta ley que Yahweh nos dejó, que dejó allí que le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, esta Torah, son instrucciones, simplemente son instrucciones para nuestra vida, para que llevemos nosotros una vida santa y agradable delante de Dios nuestro Elohim. Es que nosotros, mire, el guardar nosotros la Torah, el guardar nosotros la palabra del Señor, al Señor de nada le aprovecha. Al Señor no le aprovecha nada. La Torah no fue dada para el provecho de Elohim, sino la Torah fue dada para el provecho de nosotros. Si nosotros guardamos la Torah, la palabra del Señor, la meditamos, la guardamos, la ponemos en práctica, esto va a ser de bendición para nuestra vida física, en nuestra vida como llamamos, bueno, de mental, y nuestra vida espiritual. Esto nos va a tocar espíritu, alma y cuerpo. Es total, es una palabra totalmente integral, que Dios la dejó más para nuestro beneficio que para el beneficio de él. Porque si nosotros no la guardamos, al Señor no le va a perjudicar realmente nada. A quien nos va a perjudicar es a nosotros, por cuanto no la conocimos. Y luego también allí en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, recuerda lo que el Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 5, versículo 39, cuando dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esta razón, mi amado hermano, por esta razón, mi amada hermana, es que nosotros escudriñamos y meditamos las escrituras, las guardamos, las ponemos en práctica y las predicamos. Bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, hoy vamos a seguir mirando allí en el libro de Shemot, gloria a Dios, capítulo 5. Vamos a meditar creo que son 3 cortos versículos en los que vamos a meditar en esta tarde. El libro de Shemot, capítulo 5, versículos 1 al 3. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
libro de Shemot o libro de Éxodo. Acuérdate que la palabra nuestra Biblia dice Éxodo, pero la Biblia hebrea le llama Shemot, que son los nombres. Y vamos a mirar, bendito el nombre del Señor, de como decíamos, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Y el tema de esta tarde, que en lo que vamos a meditar, lleva como título Desafiando al adversario. Desafiando al adversario. Libro de Shemot, capítulo 5, versículo 1 al 3. Libro de Éxodo. Segundo libro de la Biblia. Acuérdate esto. Segundo libro de la Biblia o del Tanakh. Dice así el capítulo 5 del 1 al 3. Yo lo voy a estar leyendo como me dice mi Biblia. Espero que todos ustedes tengan su Biblia a la mano. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. No vamos simplemente a ser oidores olvidadizos del mensaje de la palabra del Señor. Hay mucha gente que, gloria a Dios, se conforma, yo sé que aquí no sucede con usted lo mismo, pero hay mucha gente que se conforma en escuchar el mensaje. A veces escuchan el mensaje, están escuchando el mensaje, el predicador da algún texto bíblico y nosotros por regla general decimos amén, pero nunca miramos lo que dice la palabra del Señor, si lo que está hablando el predicador es así o no es así. Entonces la idea es que todos nosotros podamos tener nuestra Biblia aquí con nosotros, gloria a Dios, que podamos tener esa preciosa palabra en la que nosotros podamos meditar. Entonces espero que tú tengas tu Biblia a tu mano. Vamos a mirar en el libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí en este precioso libro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después Moshe y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, o el Elohai de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh, nuestro Elohai, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. El punto que más nos interesa a nosotros no es la respuesta de Faraón. La respuesta de Faraón relativamente, mi amado hermano, mi amada hermana, poco o nada nos tiene que interesar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque a nosotros no nos tiene que interesar lo que Satán diga, lo que el diablo diga, lo que Satanás dice. Satanás siempre estará trayéndote a ti palabras de desaliento, palabras de duda, palabras de desconfianza, palabras que te van a decir: yo no te voy a soltar, yo te voy a estar aquí, te voy a mantener agarrado y no te voy a dejar ir. Esas son las palabras de Satanás. No nos interesa. ¿Por qué? Porque el diablo es un bravucón. Él le gusta, él pretende asustar al pueblo de Elohim, al pueblo de Dios. Quiere asustarnos, quiere atemorizarnos, pero la palabra del Señor dice: no temas. Alguien decía que la Biblia dice, tiene la palabra no temas 365 veces. No lo sé, yo no lo sé cuántas veces tenga, pero si alguien dice que están 365 veces, es posible, y aunque no de la misma manera, pero siempre hablándonos de no tener temor. Un no temas por cada día. Bendito el nombre del Señor, Baruch Hashem. Si tienes 365 veces o no, no lo sé, porque yo no me he propuesto
ir mirando cuántas veces está esa palabra. Por lo tanto, no lo puedo afirmar como lo afirma alguien, pero es posible que así sea. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora lo que nos vamos a interesar es en lo que el Señor dice. Vamos a ponerle atención a lo que la palabra del Señor dice. No podemos, con eso no quiero decir que debamos despreciar las palabras de Satanás. Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Acuérdate que nosotros vamos a enfrentar al enemigo. En este momento vamos a enfrentar al adversario. Vamos a enfrentar al adversario de nuestra vida, pero no lo vamos a enfrentar con nuestra propia fuerza, sino que lo vamos a enfrentar con la palabra de Dios, nuestro Elohim. Es con su palabra, es con el poder del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, con que yo tengo que enfrentar o tú tienes que enfrentar al adversario. Nuestras palabras, mi amado hermano, lo que nosotros creemos, pensamos o decimos, poca fuerza o poca autoridad tienen contra el poder del adversario, que podría decir que tiene una autoridad nula, totalmente nula. ¿Por qué razón? Porque nuestras palabras son palabras humanas. Pero cuando tú utilizas la palabra del Señor, recuerda que la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, en Elohim, para destrucción de fortalezas. Esas son las armas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? Tenemos como espada la palabra de Dios. Tenemos también el escudo de la fe. Tenemos el cinto de la justicia, el calzado del evangelio de la paz. Son nuestras armas. Son nuestras armas con las cuales nosotros podemos atacar el poder del enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Por lo tanto, hoy vamos a desafiar al adversario, pero lo vamos a desafiar con la palabra del Señor. Lo vamos a desafiar con esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces vamos a empezar a mirar el primer punto. El primer punto con que yo tengo que irme a presentar ante el enemigo de nuestras vidas es con autoridad. Presentándose con autoridad. Mira lo que dice el versículo 1 del libro de Shemot, capítulo 5. Dice, después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién es el que dice así? Estamos viendo a un Moshe que cuando tuvo el encuentro personal con el Señor, ¿te acuerdas? Él tuvo un encuentro personal con el Señor allí en el monte Oreb, allí o en el monte de Dios, en su presencia, cuando él vio que la zarza ardía y no se consumía, cuando se acercó a ver la visión, cuando Elohim le habló a través de la zarza, él le habló, él le dijo, y este hombre era un hombre que a pesar de que había matado hacía 40 años a un egipcio, ahora estaba amedrentado y no quería ir delante de la presencia del faraón. Pero el Señor le estaba dando autoridad. Él nos dio autoridad contra todo principado y contra toda potestad. El Señor dice, toda mi autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque no es nuestra autoridad, sino la autoridad de Elohim, la autoridad de Dios, la autoridad de Hamashiach, el poder de Dios actuando en medio de nuestra vida. Y aquí hay algo interesante. Moshe y Aarón se presentaron delante del faraón, delante del rey de Egipto, del rey de Misraim, el que tenía la autoridad, el que tenía subyugado al pueblo de Israel. Allí se presentaron
fueron y lo desafiaron. Fueron a desafiar a Faraón. Pero ellos no fueron con su propia fuerza, porque es que nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, no podemos ir con nuestra fuerza. Tenemos que ir en la autoridad de Elohim, en la autoridad de Dios. Y aquí la palabra del Señor dice que el Señor, Moshe le dice a Faraón, así, Yahweh, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo ordena? ¿Quién es el que da la palabra? ¿Moshe? ¿Aarón? ¿Tú? ¿Yo? ¿Quién da la palabra? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Yahweh, el Elohim de Israel. Él fue allí, Moshe y Aarón fueron no confiando en sus propias fuerzas, no confiando en su propia palabra, no confiando en su propio criterio, porque es que a veces a nosotros nos sale fácil confiar en nuestro propio criterio, en nuestra propia palabra, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo digo y en lo que a mí me parece. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros enfrentamos al enemigo en nuestro propio criterio? Cuando nosotros presentamos al enemigo en nuestro propio criterio, el enemigo termina sacándonos a nosotros avergonzados. Hace mucho tiempo escuchaba yo a un pastor, estaban en una reunión, en una entrevista de un pastor evangélico y un sacerdote católico. Y le preguntaron al pastor evangélico, ustedes los pastores, ¿por qué se casan? Y él dice, porque nosotros, quiero tomar este ejemplo para poder mirar un poco más allá, porque nosotros, una persona casada, le puede hablar a una persona del hogar, de la familia, cómo criar los hijos, porque tenemos un hogar, tenemos una familia y podemos criar nuestros hijos. Así de sencillo. Parece bien. Parece que es una respuesta válida. Pero este hombre que viene, luego el sacerdote, el que le preguntan que por qué no se casa, dice, mire, ¿sabe qué? Yo no necesito ser un suicida para saber que el suicidio es malo, para decirle a una persona que no se suicide. ¿Qué pasó con esta persona? La persona, el pastor evangélico, dio su propio criterio. Pero el sacerdote dio su propio criterio, los dos dieron su propio criterio, pero el criterio del sacerdote católico destruyó por completo el criterio del pastor evangélico. ¿Por qué razón? Porque el pastor evangélico dio su criterio. Pero si este hombre, llamado pastor evangélico, donde sea, si es una persona, quien sea, quien fuere que sea la religión que pertenezca, diera una respuesta conforme a la palabra de Dios, no hay ningún argumento que lo pueda derribar. Por eso nosotros tenemos que hablarles con la palabra del Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto es lo que dice. Cuando yo hablo el criterio de Dios, cuando voy en la autoridad de Dios, acuérdate, mi amado hermano, mi amada hermana, que no habrá ningún argumento que te pueda destruir, que pueda tumbar el argumento de Dios, porque el argumento de Dios es único y veraz. De esta manera, fue cuando Moshe y Aarón entraron en la presencia del Señor, pudieron entrar en la presencia de Faraón con toda autoridad. Así dice Yahweh, el Elohim de Israel. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Yahweh? Número 1, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Número 1, nosotros tenemos que declarar la palabra
de libertad para el cautivo. Deja ir al cautivo. Suéltalo en el nombre de Yahshua. Suéltalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay autoridad. Número uno, Satanás suelta al pueblo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Así que si el Hijo os libertare, ¿qué va a pasar? Seréis verdaderamente libres. Él vino para darnos libertad. Él vino para librarnos del pecado y de la muerte. Él vino para traer vida y vida en abundancia. Él vino para cambiar nuestro lamento en baile, para desatar nuestro cilicio, para ceñirnos de alegría. Él vino a cambiar nuestra vieja manera de vivir. Pero yo no puedo decirle a Satanás, no puedo ir a predicarle el mensaje de la palabra de Dios si yo no voy con la autoridad de Dios. Número uno, tenemos que ir a reprender. Yo voy a hablar en el nombre de Jesús. Yo voy a hablar en el nombre de Adonai, de Yahshua HaMashiach, en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a hablar en el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios nuestro Elohim. Yo voy con esa autoridad. Número uno, voy a traer libertad a los cautivos. ¿En la autoridad de quién? En la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Hay que ir con autoridad. Yo me voy a presentar con autoridad. Luego, el punto 2, aquí presentándome con autoridad. Ya hablamos de que quien está hablando es Hashem. Suéltalo. Suéltalo. Y ahora dice, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor quiere que nosotros seamos libres? Para hacer con nuestra vida lo que bien nos parezca. Entonces yo voy a ser libre. El Señor me liberó. El Señor me hizo libre del pecado y de la muerte con el propósito de que yo haga con mi vida lo que bien me parezca, lo que yo quiera con mi vida. Hay un movimiento religioso fundado por un hombre puertorriqueño, no recuerdo ahorita el nombre, ya se me olvida, a veces lo recuerdo, a veces no, y este hombre fundó un movimiento llamado Creciendo en Gracia, que yo lo llamo Cayendo en Desgracia. Este hombre fundó este movimiento y la enseñanza de este hombre es salvo, siempre salvo. Que en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor, le entregas tu vida a Dios, ya eres salvo y no pierdes la salvación, por un lado. El otro, que si Dios te creó a ti para condenarte, ya te vas a condenar, y que si Dios te creó para salvarte, ya te vas a salvar. O sea que si Dios me creó a mí para condenación, por más que yo le entregue mi vida al Señor, le pida que me lave con su sangre, que me cambie, que me transforme, ya me voy a ir para el infierno porque fui predestinado para ser condenado. Y si soy predestinado para ser salvo, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo irme de parranda, puedo embriagarme, puedo vivir perdidamente, puedo fornicar, adulterar y hacer con mi vida lo que se me antoje. Que si soy salvo, soy siempre salvo. Esto es un error. Un error que aquí, por eso es que ¿para qué soy salvo? ¿Para qué el Señor me quiere dar libertad del poder del enemigo? ¿Para hacer con mi vida lo que yo quiero? No. Recuerda una cosa, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia no me dice porque de tal manera amó Dios a Israel. La Biblia no me dice porque de tal manera amó Dios a los que estaban predestinados para ser salvos. La Biblia me dice porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la salvación es para todos. La libertad es para todos. La libertad que Dios está ofreciendo es la libertad para todas las naciones, para todo el mundo. Pero
yo tengo que aceptar la libertad. Pero ahora qué, que soy libre, ya que le entregué mi vida al Señor, ya que cambié mi vieja manera, supuestamente ya cambié mi vieja manera de vivir, ahora ya no puedo vivir en esa vieja manera de vivir. Dice el apóstol Pablo dice, no, que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues seguiremos viviendo en él? No podemos seguir pecando. No es que por donde abundó, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios y entonces sigamos pecando para que sobreabunde la gracia de Dios. De ninguna manera. Somos libres para andar en santidad. En santidad, o sea, somos separados por Dios y para Dios. Si yo digo que soy libre y estoy viviendo en el pecado, estoy viviendo en el adulterio, estoy viviendo en la fornicación, estoy viviendo en el alcoholismo, estoy viviendo en la drogadicción, en el tabaquismo y en las cosas de este mundo, no he sido salvo. Sigo siendo esclavo del pecado y de la muerte. Entonces, ¿para qué el Señor nos quiere dar libertad? ¿Cuál es la razón para que el Señor nos dé libertad? La razón para que el Señor te dé libertad es para que tú le celebres fiesta. Fiesta. ¿En dónde? ¿A dónde vas a celebrar fiesta? Dice el versículo 1, para que me celebre fiesta, ¿en dónde? En el desierto. Me celebre fiesta en el desierto. Esto es interesante. O sea, lo que el Señor quiere es que yo le celebre una fiesta en el desierto. Esto es un poco contradictorio, celebrar fiesta en un desierto. Celebrar fiesta en un lugar donde no hay nada. Celebrar fiesta en un lugar donde no hay provisión. Celebrar fiesta en un lugar donde no puedo sembrar. Celebrar fiesta en un lugar donde solamente puedo encontrar resequedad, lugares secos. ¿Por qué el Señor? ¿Por qué el Señor te quiere sacar de Egipto, donde posiblemente sea tierra de provisión, donde lo tienes todo? Tu hogar, tienes tu casa, tienes tu familia, tienes tu trabajo. ¿Para qué te quiere el Señor sacar desde allí? ¿No era lo que tenía el pueblo de Israel? Su familia, su casa, su hogar, su trabajo, lo tenían todo. ¿Qué razón habría de querer salir de un lugar donde aparentemente lo tienes todo para ir a celebrarle a Dios una fiesta en un lugar donde no tienes nada? Aquí es donde está la diferencia. Aquí hay una diferencia grande, poderosa. Es que donde lo tienes todo, aparentemente, es en Egipto, en Misraim, en casa de Faraón, allá bajo el dominio de Satanás, lo tienes todo. Aparentemente lo tienes todo. Tienes tu familia, tienes tu casa, tienes todo lo que tienes, pero esto es algo que realmente no es, o sea, realmente, perdón la redundancia, no es real. Aparentemente lo tienes todo, pero no tienes nada. ¿Por qué razón? Porque eres esclavo del pecado y de la muerte. Lo que tienes son bienes físicos que Satanás te da, pero no tienes bienes espirituales porque Satanás no te puede dar bienes espirituales. Satanás te da, pero Satanás te cobra. Te da, pero te cobra, te saca, te exprime, te esclaviza. ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Acaso el trabajo es malo? No. El trabajo no es malo. ¿El dinero es malo? No, tampoco el dinero es malo. Yo no puedo decir que el dinero sea malo. El problema no es el trabajo, el problema no es el dinero. El problema es que tú estás poniendo una prioridad. Tu prioridad es tu trabajo, tu prioridad es el dinero, tu prioridad es el mundo, tu prioridad es la rumba, tu prioridad es vivir tu vida carnal. Esa es la prioridad cuando tú estás en el mundo. Yo no estoy diciendo que las personas, que muchos de los que están siguiendo este mensaje, esa sea su prioridad, pero esa es la prioridad de la gente del mundo. ¿Para qué el Señor te saca al desierto? Para que le celebres fiesta, para que
tu prioridad no sea las cosas de este mundo, sino que tu prioridad sea el Señor. Cuando mi prioridad es el Señor, entonces el Señor me va a sacar definitivamente, tenlo por seguro, que te va a sacar al desierto. Te va a sacar de tu comodidad aparente de Egipto a llevarte a un desierto. ¿Y cuál es la razón por la cual nos lleva Dios, nuestro Elohim, al desierto? La razón por la cual Dios quiere llevarte al desierto, aquí al pueblo de Israel todavía no lo ha sacado al desierto, no lo ha sacado. Vamos caminando por ahí. Pero la razón por la cual el Señor nos quiere sacar al desierto es para que nosotros dependamos única y exclusivamente de Dios nuestro Elohim. Ve, celébrame fiesta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. El resto viene por añadidura. Dios te lo va a dar, porque Dios es nuestro proveedor. Él quiere que nosotros, estando en un desierto, aprendamos a esperar en Él, que Él sea nuestro proveedor. Entonces vamos a celebrarle fiesta. Señor, voy a celebrarte fiesta allí en un lugar donde no voy a recibir nada por mi propio esfuerzo, sino que todo lo que voy a recibir vendrá de tu mano. No quiere decir con esto, mi amado hermano, no podemos malinterpretarlo. No quiere decir con esto que no trabajemos. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia nos enseña a trabajar, pero la Biblia nos está enseñando a tener una prioridad, que sea Él nuestra prioridad, y aún en el desierto, nosotros le celebremos fiesta, que no le celebremos fiesta solamente en la abundancia, sino aún en la escasez, le celebremos fiesta sabiendo que de Él procede toda nuestra provisión. Amén. El punto 2, aquí estoy viendo los dos primeros puntos del punto 1, que es presentándose con autoridad. El punto 2 que quiero tocar es declarando. Declarando. ¿Qué es lo que voy a declarar? Vamos a ver qué es lo que voy a declarar. Voy a mirar lo que dice la palabra del Señor aquí en Shemot, libro de Éxodo, bendito el nombre del Señor, versículo 3 del capítulo 5. Versículo 3 del capítulo 5 dice: ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Escucha esto. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Elohai, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Tu Biblia, la Reina Valera, dice Yahweh nuestro Dios. Entonces vamos a ver esto, o Jehová nuestro Dios. Dice el versículo 3, declarando, vamos a ver qué es. Versículo 3, capítulo 5, versículo 3, dice, ellos dijeron, ¿qué es lo que yo voy a decir? Faraón me dice quién es Yahweh. Yo no conozco a Yahweh. No sé quién es él. Él sí lo conoce. El problema es que no lo quiere aceptar. No conozco, ni voy a dejar ir al pueblo. No voy a soltar a nadie. Entonces, miren lo que ellos declaran. Dicen, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Esta palabra, el Elohim de los hebreos, esta palabra hebreo me llama poderosamente la atención a mí. Bendito sea el santo nombre del Señor, Baruch Hashem. Esta palabra de el Dios de los hebreos. ¿Por qué? Hay mucha gente que cuando habla de los hebreos piensa que está hablando del pueblo de Israel. Hay mucha gente que dice volviendo a las raíces hebreas. Pero ¿cuáles son las raíces hebreas de las cuales está hablando? Cuando la Biblia habla de el Dios de los hebreos, el Elohim de los hebreos, yo tengo que entender que la palabra que se utiliza aquí para hebreo es Abirú. Abirú.
el Dios de los Abirú. Pero los Abirú no eran los judíos. La palabra Abirú puede significar los extranjeros, los emigrantes, los que no tienen tierra, los que no tienen un lugar fijo donde vivir, los desamparados, los huérfanos, las viudas. Ese es el Dios de los hebreos. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero mirar aquí: extranjeros, viudas, huérfanos o desprotegidos. Bendito el nombre del Señor. Ese es el hebreo. Cuando alguien me dice a mí volviendo a las raíces hebreas, yo no entiendo eso. O si es que, al no ser que me esté diciendo vamos a volver a las raíces del huérfano, de la viuda, del extranjero, del desprotegido, entonces voy a entender eso, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, que es el Dios de los hebreos, el Dios de las viudas, el Dios de los huérfanos, el Dios de los de los forasteros, de los extranjeros, el Dios de los desprotegidos. Ese es el Dios que ha salido a encontrarnos, el Dios que de aquellos que necesitan realmente de ese Dios todopoderoso, de aquellos que tienen hambre y sed de Dios, que tienen hambre y sed de justicia, que quieren que las cosas sean diferentes. Ese es el Dios que nosotros predicamos, no el Dios de los judíos, ni el Dios de los musulmanes, ni el Dios de los budistas, ni el Dios de los confucionistas, o el Dios de los que quieran. Es el Dios que nos ama a todos por igual, el Dios vivo y verdadero. ¿Que es el Dios de los judíos? Sí. Pero no lo estamos predicando solamente como el Dios de los judíos. Es el Dios de toda la humanidad. Que el Dios de los judíos, que predican los judíos, es el único y verdadero Dios, sí, porque es el creador de los cielos y de la tierra. Que su nombre es Yahweh, sí. Que tiene otro nombre, no. No es ningún otro nombre. No es Alá. Alá no es el Dios de los hebreos. Alá no es el Dios de los huérfanos. Alá no es el Dios de las viudas ni de los extranjeros. Alá no es el Dios de los desprotegidos. Alá es el Dios Luna, un Dios inventado por los árabes antes de que viniera Mahoma, que luego Mahoma dijo que era el único Dios que había. Que sacó de todo su politeísmo uno de los dioses que tenían ahí para decir que ese era el Dios de la Biblia. No, señor, de ninguna manera. Yo quiero hacer esta aclaración. Alá no es el Dios de los hebreos. Alá es el Dios Luna, y por eso si tú te detienes un momento a ver las mezquitas musulmanes, las banderas de los países musulmanes, islámicos, todos ellos tienen en su bandera o en su mezquita una media luna creciente. Allí, míralo, allí arriba. Quiero hacer esta aclaración. No ese es el Dios. Es un Dios inventado por ellos. No es el Dios de los hebreos como ellos pretenden hacerlo. No es el Dios de la Biblia como ellos pretenden decir. Es el Dios de los musulmanes, que no es el mismo Dios de la Biblia, porque el Dios de los musulmanes no se ciñe a la palabra de Dios, sino que por el contrario contradicen la palabra del Señor. Ahora bien, después de esta aclaración, quiero decirle, el Dios de los hebreos que nos ha encontrado, dice el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Gloria a Dios. Creo que yo en la versión que yo había estado mirando, creo que dice nos ha encontrado. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. En la versión Reina Valera del 95 dice se nos ha manifestado. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Aquel Dios de los extranjeros, aquel Dios de las viudas, aquel Dios de los huérfanos, aquel Dios de los desprotegidos ha salido de su lugar, se ha despojado de su divinidad, se hizo hombre
y habitó entre nosotros como hombre y vimos su gloria, gloria como la del unigénito que está en el Padre. Mira lo que dice el libro de Guayicra o libro de Levítico, tercer libro de la Biblia, tercer libro de la Biblia, libro de Levítico, capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 19:33. Guayicra 19:33, 34. Mira lo que dice la palabra del Señor, bendito sea el santo nombre del Señor, Baruch Hashem. Dice la palabra del Señor aquí: cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. ¿Quién está hablando? Hashem. ¿Quién está hablando? El Señor. ¿Quién está hablando? Elohim. ¿Quién está hablando? El Dios de la Biblia. Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Misraín, en la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Elohim. Mira qué precioso, tremendo, el Dios de los extranjeros. Cuando el extranjero, dice la palabra del Señor, cuando el extranjero habitar en medio de ti, habite, no lo oprimiréis. Cuando el extranjero habite en medio de ti, dice aquí, no como con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Poderoso esto. Ahora, ¿quién está hablando? Hashem, Dios, Elohim. Él está hablando, él te está diciendo, mire, ¿sabe por qué? Porque es que hoy por hoy, mi amado hermano, nosotros como creyentes en Jesucristo, en Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, tenemos algo así como la xenofobia. Hay una xenofobia al extranjero. Bendito sea el nombre del Señor los que vivimos en el extranjero. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros sabemos cuando a veces encontramos racismo, cuando encontramos esas personas que como que nos miran como bichos raros. El Señor le dijo a Israel, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando el extranjero habite contigo, habite en tu tierra, porque iba a haber extranjeros, porque iban a haber inmigrantes, porque iban a haber amirús, porque iban a haber hebreos que no eran judíos. Iban a habitar con ellos. Todos los lugares de la tierra están llenos de extranjeros. Y el Señor fue claro allí en sus recomendaciones, en sus instrucciones. Cuando el extranjero habite en tu tierra, no lo oprimirás. Lo amarás como a ti mismo. Amén. Bendito el nombre del Señor. El Señor nos llama a amarlo como a nosotros mismos. Mira lo que dice allí también el Salmo 68, libro de Tejilín, capítulo 68, versículo 5. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que lo importante que nosotros podamos entender, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que podamos entender que gloria a Dios, bendito el Señor. Si nos estamos yendo desde palabra eficaz, tenemos que sigamos ahí. Podamos entender que lo que estamos enseñando, lo que estamos meditando, lo dice la palabra del Señor, capítulo 68, versículo 5 y 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Elohim en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Bendito sea su santo nombre. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces estamos hablando, padre de huérfanos, defensor de viudas. Estamos hablando de los abirú, que son los extranjeros, que son los huérfanos, que son las viudas. Bendito el nombre del Señor. Y Lucas 19, del 9 al 10, mira lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido
hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escucha esto, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos vino a buscar a nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham. No solamente los descendientes directos de Abraham son hijos de Abraham. No, el Señor dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Abraham es el padre de la fe, el padre de la emuná, y por lo tanto el Señor ha venido a traer salvación a nuestra casa. Entonces ese punto es el punto número uno. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. El Dios de los hebreos, que es el Dios de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos, el Dios de los desprotegidos. El Dios nuestro, el Dios que quiere cuidar y que cuida de nosotros. El punto 2 es, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Camino de 3 días por el desierto. Vamos a salir, vamos a huir de Faraón. Estamos aquí, es lo que Moshe está diciendo, y lo que el Señor nos enseña es que Él nos va a sacar camino de 3 días. 3 días, es interesante. Camino de 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque el Señor dice, mire, Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de gentiles y que sea muerto, que hubiéramos sido crucificado, y que esté en el vientre del pez 3 días y 3 noches, 3 noches y 3 días. Ellos iban a salir camino de 3 días por el desierto a ofrecer sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Iban a salir allí, no iban a empezar a caminar 3 días. ¿Por qué? Porque fueron 3 días que necesitó el Señor para descender a las profundidades del abismo, vencer a Satanás, exhibirlo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y de esa manera no solamente lo venció, sino que despojando a los principados y a los potestades, lo exhibió públicamente, tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló, clavándola en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el Señor, gloria a Dios. Juan 2:19, capítulo 2, versículo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a ver lo que el Señor nos dice, capítulo 2, versículo 19 del Evangelio de Juan. Bendito sea su santo nombre. Respondió Yahshua y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál es el templo que el Señor estaba hablando que destruyera? Él hablaba del templo de su cuerpo. De igual manera, nosotros tenemos que tomar esta vieja vida, esta vieja manera de vivir, esta vieja manera de ser. Tenemos que nosotros destruirla, desarraigarla. No quiere decir que tengamos que destruir nuestra vida, no tiene que decir que tengamos que quitarnos la vida, no, es desarraigar de nuestro corazón la vieja manera de vivir, nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque al desarraigar nosotros de nuestra vida, nuestra vieja naturaleza, entonces el Señor la va a levantar. Destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, pero también nos habla de nuestra vieja naturaleza. Mira lo que dice allí también en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, Joel y Amós. Allí después del libro de Daniel sigue Oseas, capítulo 6, versículo 2. Vamos a ver lo que dice Oseas 6, 2. Bendito sea su santo nombre. Aquí la palabra del Señor dice, después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará. Después de 2 días nos hará revivir y al tercer día nos levantará. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está dando libertad para que celebremos fiesta en el desierto. Él ha salido a encontrarnos, es el Dios de los desprotegidos.
entonces sabemos que Él quiere que nosotros desarraiguemos en nuestro corazón nuestra vieja naturaleza y empecemos a vivir en nueva vida. El punto número 3 de este punto 2 es ofreceremos sacrificios a Hashem nuestro Elohai. Ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Dios. Le vamos a ofrecer sacrificios. Una vez que el Señor destruya este templo, una vez que el Señor desarraigue nuestra vieja naturaleza, una vez que el Señor nos dé una nueva naturaleza, una naturaleza santa, una naturaleza conforme a la voluntad de Hashem, conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer sacrificios. Sacrificios. ¿Sabías que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios? Tenemos que ofrecer sacrificios. No, los sacrificios que nosotros ofrecemos no son sacrificios físicos, no son azotes en nuestras espaldas, no es caminar descalzo por una pendiente o con los zapatos llenos de frijoles para agradar a Dios. No, esos no son los sacrificios que Dios quiere de nosotros. La Biblia dice que el sacrificio que Dios pide de nosotros es un corazón contrito y humillado. Y el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 14 y 15, Yehudim en Hamashiach, libro de los Hebreos, gloria a Dios, capítulo 13, bendito sea el santo nombre del Señor. Vamos a ver lo que nos dice allí, capítulo 13, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera. Dice, porque, gloria a Dios, sí, dice así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, ¿cierto? Ya hemos sido transformados, nos han dado el Señor una nueva naturaleza, ahora estamos mirando, tenemos que mirar no por este mundo, porque aquí en este mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, en este mundo nadie se va a quedar, aquí somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra, por eso aquí dice la palabra del Señor, así que porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio. Sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio está pidiendo el Señor de nosotros? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, una vez que el Señor te ha dado una nueva naturaleza, nos ha sacado de Egipto, de Israel, del mundo, del pecado, de la muerte, del yugo de Satanás, nos lleva por el desierto para que le celebremos fiesta y nos lleva allí para que aprendamos a depender de Él, saber que Él es el Dios de los desprotegidos, el Dios de los extranjeros, de la viuda, del huérfano, que es el Dios nuestro, el Dios de aquellos que tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, ahora que el Señor ha transformado nuestra vida, le vamos a ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque nuestra mirada ya no está en las cosas de este mundo, sino en el reino de los cielos, que vamos a una ciudad eterna. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué ahora nosotros, dice el versículo, ahí sigue diciendo el versículo 3, para que no venga sobre nosotros con peste o espada? El Señor ha decretado un juicio sobre la faz de la tierra. El Señor va a desatar su juicio. El juicio de Dios ya está sobre la tierra. Ahora va a venir las copas de la ira de Dios. La ira de Dios, Dios va a desatar su ira. Pero para que nosotros no tengamos que vivir las copas de la ira de Dios, para que nosotros no tengamos que tampoco pasar una eternidad alejados de Dios en un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, que la Biblia dice que allí donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, para que no tengamos que ir a pasar ese lugar de tormento, entonces tenemos que salir, tenemos que renunciar, tenemos que ser libres de Satanás, libres del pecado, libres de la muerte, ser transformados, tener nuestra mirada puesta
Yahshua, el autor y el consumador de la fe, de la emuná, en Jesús. En él ponemos nuestra mirada, sabiendo que nosotros no tenemos aquí en la tierra, no tenemos aquí sobre la faz de la tierra un lugar permanente, sino que buscamos la ciudad, la ciudad eterna, la de porvenir, donde viviremos eternamente y para siempre con Dios, nuestro Elohim. Entonces ofrezcamos sacrificios de alabanza. Y por último, pues dice, para que no venga a nosotros con peste o con espada. Libro de Apocalipsis o Giscalus, capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18, qué curioso, es el último capítulo de la Biblia. Capítulo 22, versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ya terminando el libro de Giscalus, dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá eso, es las plagas que están escritas en ellos, escritas en este libro. Si alguien le añade a este libro, Dios le añadirá. ¿Qué es lo que el Señor nos llama? Que le ofrezcamos sacrificio de alabanza. Primero, número uno, ya con eso terminamos. Número uno, el Señor le está diciendo a Satanás, deja ir a mi pueblo. Tenemos que predicar el mensaje, el evangelio, el reino de Dios para que sean salvos las personas que juran el Malhut Hashem, para que esas personas salgan y le ofrezcan al Señor fiesta, para que nos alegremos, para que nos gocemos, para que estemos siempre alegres con nuestro Señor. Y luego, ¿cuál es el propósito de Dios para que salgamos y le celebremos fiesta? Número uno, en poder entender que Él es el Dios de los necesitados. Quizás aquí hay una persona en este momento que es una persona que se siente desprotegida, es una persona extranjera, una viuda, un huérfano, una persona que tiene hambre y sed de justicia. Este mensaje es para ti también, porque el Señor lo que quiere es darte a ti vida y vida en abundancia. Poder ir saber que el Señor quiere cambiar nuestra vieja naturaleza, darnos una naturaleza nueva para que así nosotros de esta manera le ofrezcamos sacrificios de alabanza a nuestro Dios, para que no venga la ira de Dios sobre nuestra vida y pasemos a una eternidad sin el Señor. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros actuando conforme a la voluntad de Dios? ¿O quizás estamos alejados de la ciudadanía de Dios? Creemos que nuestro camino es agradable a Dios, pero nuestro camino es un camino de muerte. Recuerda que la palabra del Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Recuerda que la palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La palabra del Señor nos dice también que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permíteme decirte que la salvación no se hereda. Tú no eres salvo porque tus padres sean creyentes en el Señor Jesucristo, en Rey Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Tú no eres salvo porque conozca la palabra de Dios. Tú no eres salvo porque fuiste criado en un hogar religioso. Tú, la única forma en que tú puedes ser salvo es aceptando al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La salvación es algo personal. El Señor nos está llamando porque nosotros necesitamos buscarlo al Señor. No somos salvos porque porque otros sean salvos. Nosotros, el Señor, recuerda que la palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Ya le recibiste en tu corazón, le has pedido al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. El Señor no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas el arrepentimiento, en hebreo techubá, que vuelvas tus ojos hacia Dios. Si no lo has hecho, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo, al Rey Melech Adonai Yeshua HaMashiach, en esta tarde, y le pides que Él entre en tu vida, que cambie tu corazón y haga una nueva. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo en este momento. Si quieres repetirla, si tienes, acuérdate que este puede ser tu último día y quizás mañana no tengas tiempo para entregarle tu vida al Señor. Ese es el día de salvación. Este es el
tiempo que el Señor, la hora que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida. Quizás no haya un mañana para ti y la pregunta es ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Yo te invito a que hagas una oración de fe conmigo si no lo has hecho, si aún no le has entregado tu vida al Señor, una oración como la que te voy a proponer, solamente diles, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, perdona mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amén, mi amado hermano. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones antes de terminar. Número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Dios como se habla con un amigo, con tus propias palabras, llévale tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla allí a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número tres, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panabeleja bijuneja, Yisa Adonai panabeleja beyashen leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión. Cuando volvamos a este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado en este tiempo.